Ahora sí, oficialmente estamos grabando. Bienvenidos todos. Marcelo, cuando vos digas también, como habíamos acordado. Perfecto. Bueno, ahora sí, la bienvenida formal a todos. Este es el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones relevantes. Ese es el título que le pusimos desde el Centro Israelita de Córdoba. Es una alegría poder compartir con todos ustedes este momento. Esta semana la vamos a dedicar a muchas conversaciones relevantes. Les digo a partir de mañana. A partir de mañana vamos a tenerlo a Pepito Cibrián. En realidad, 7:30 mañana lo corremos media hora. El martes a Tete Custarot, el miércoles a Adrián Huertain y el jueves a Alfredo Leuco. Así que son días hermosos para celebrar, conversando y ampliando nuestras perspectivas. Y hoy lo empezamos con nuestro querido Sergio Berman, que la verdad es que teníamos muchas maneras de presentarte, Sergio, pero elegimos una que no sea tradicional y te elegimos de sorpresa un alien que se llama Juan Mora, que te va a dar la bienvenida así. Le pasamos a Juan Mora la pantalla y el micrófono. Hola a todos, hola Marcelo, hola Sergio. Un placer poder estar acá para saludarlo y presentarlo a Sergio, aunque como dijeron hace un ratito, el rabino Sergio Berman no necesita mucha presentación, así que lo tomo más como un honor. Tuve la suerte de conocer a Sergio no solo como rabino y como maestro, sino también pude trabajar con él en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así que lo conocí en su rol político también. Y lo más extraordinario quizás de Sergio es que Sergio es fiel a sus convicciones y a sus ideales sin importar el rol que le toca ocupar ni la dimensión de ese rol. Simplemente la convicción ética y humanitaria de defender la justicia y defender lo que él considera que es correcto donde sea que esté. Por eso pudo convertir el desafío del desarrollo sostenible y el ambientalismo en una cuestión no solo técnica, sino también humanitaria. Me parece que eso habla muy bien de una persona que no se transforma con sus roles, sino que es fiel a lo que le toca hacer y estar a la altura del desafío. En los 15 años desde que lo conozco, no hay desafío que parezca asustarlo demasiado, más bien lo que sea necesario para construir un mundo un poco más igualitario y un poco más cercano, un mundo que no le tenga miedo a las diferencias, sino que entienda que con las diferencias todos nos enriquecemos. Y en ese sentido, para mí, ha sido, además de un amigo, un gran mentor, porque hoy vivimos un grado de incertidumbre global que solamente nos tranquiliza saber que entre todos, con nuestras diferencias, podemos estar más cerca y ser mejores. Y eso lo aprendí de él y con él. Así que es un placer y un inmenso honor poder dejarlos con el rabino Sergio Berman. Buenísimo, Juan. Gracias, Juan. Qué lindo, Juan. Qué amor, qué divino. Qué lindo. Gracias, Bueno, lindo regalo. La idea, Sergio, era que te regaláramos algo así que no tenías previsto, porque presentarte siempre, o sea, por un lado es muy fácil y por otro lado es complicado porque, digamos, más allá de lo que dijo Juan, a quien yo conozco hoy a través de la pantalla, hablamos hace un rato por teléfono, pero yo puedo refrendar cada una de las palabras que dijo Juan. Yo voy a agregar algo como rabino, porque esta es una actividad que está producida por la comunidad judía. Como rabino, probablemente, y yo me hago cargo de lo que digo, no hay rabino más talentoso que yo conozca, que es Sergio Berman. Digamos que tiene mi total admiración, es uno de los maestros que yo he tenido, y la verdad es que lo que hace excede a él, y tiene que ver con cosas que ya ni siquiera dependen de él, porque yo digo Escuela Arlene Fern, Fundación Judaica, Poder Ciudadano, toda la construcción que ha hecho en un montón de organizaciones que ya exceden al mismo Sergio, Memoria Activa. La verdad es muy loable. Escucharlo siempre es un placer y es además hermosamente polémico, le encanta eso y a mí también. Y hoy para nosotros encima hoy todavía no asumió un nuevo rol, porque como estaba muy aburrido, lo acaban de nombrar
el presidente de lo que sería la Unión de Comunidades del Movimiento Progresista a nivel internacional. Es decir, hoy yo creo que es una de las agrupaciones de instituciones judías más grandes del mundo, si no la más. Y la verdad que para nosotros, aquellos que lo queremos, es un orgullo que sentimos en parte así como mini propio. Y bueno, y yo he trabajado a su lado varios años, hace muchos, y podemos seguir teniendo esta amistad preciosa que hace que yo, por ejemplo, cuando venía a Córdoba, cuando era ministro y venía por, no sé, unas horas, yo me cruzaba hasta el aeropuerto a tomar un café, siempre gustoso con él. Así que, dicho esto, queremos escucharte, te explicamos, que ya sabes, pero para todos los que nos están escuchando y mirando, el mecanismo es dejarte ahora unos minutos para que nos cuentes, yo te diría, 3 ejes que queremos compartir con vos. Un eje vinculado a lo rabínico y cómo es la comunidad judía en general, ya que ahora tenés un cargo internacional, un eje vinculado a la política, en la cual estás desde siempre, y por supuesto con funciones también electivas y ejecutivas que has tenido, y el último eje sería lo del medio ambiente, en donde has tenido una participación tal que has sido nombrada una de las 100 personas más relevantes en términos del cambio climático. Así que en esos 3 ejes te dejamos unos minutos y después lo hacemos conversación a través de las preguntas que tengamos y que me van llegando por chat privado y que cualquiera lo pueda hacer con el chat para el anfitrión. Así que gracias, Baruch Haba, bienvenido y te escuchamos un ratito. Gracias, Marce. La verdad que muy, muy gratificante, la verdad, escuchar todos estos comentarios y sobre todo la calidez con la que Córdoba siempre me recibió como provincia en todas mis actividades, y bueno, y particularmente vos como líder y referente comunitario del espectacular trabajo que venís realizando, donde no hay un solo cordobés con el que uno no hable y no te cuente algún chiste o algún cuento del rabino Polakov. Así que realmente siempre tenemos las excelentes referencias de que realmente estás haciendo un trabajo destacado. Para mí realmente es un orgullo, como vos decías antes, cultivar una amistad, algo que nosotros hemos logrado sostener en Argentina, y siendo los dos también porteños, con muchísima dedicación y amor fraterno, por supuesto a pesar de ser rabinos, ¿no? Que vos sabés que las dos cosas juntas en general no van, pero me parece tan importante que seamos una de las excepciones que confirman, digamos, esta regla, además de agradecerle a Juan el regalo que me hizo con sus hermosas palabras, y que, bueno, y también el reencuentro con Gaby, que me alegra enormemente que en todo su recorrido y todo su trayecto él pueda estar realmente en la comunidad en Córdoba. Yo aproveché justamente esta invitación espontánea de Marcelo, que la tomo con muchísimo cariño, para conectar a la comunidad de Córdoba con nuestra red judaica, y hicimos extensivas con tu autorización, Marce, la invitación a toda la red que se va sumando y que también de alguna manera nos permite restablecer esta idea de construcción en red donde nadie pierde su autonomía, ni su individualidad, ni su propia identidad, tanto regional, ideológica o local, y al mismo tiempo somos capaces de compartir en comunidad, sobre todo en esta dimensión tan importante que no siempre respetamos, que es la dimensión federal de la comunidad judía en la Argentina, donde podemos tener este diálogo. Y ahí respondo quizás a tu primer propuesta, que es en qué está hoy la comunidad judía y el judaísmo frente al desafío que nos plantea esta pandemia. Yo, por supuesto, entiendo de que pone de manifiesto nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Creo que pone de manifiesto el hecho de estar aislados en reclusión por cuarentena, pero nuestra vocación que supera la restricción de estar aislados no significa no estar conectados, o estar de alguna manera dispersos en nuestros propios aislamientos no significa que no estemos unidos. Como al mismo tiempo nuestra disposición a ser fieles a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, pero con una mente abierta que interactúa con el contexto de la realidad. Vos ofrecés este marco como conversaciones relevantes. La relevancia es una acción de interpretación activa y proactiva, que requiere no perder la identidad porque no dejamos de ser
esa tradición milenaria, pero que es interpelada por el contexto para ver si nosotros somos mera repetición ritual de lo que sucedió, como si estuviéramos atesorando algo que pasó, o somos una identidad fuerte en raíz, abierta al contexto que nos pide que demos una respuesta. Y quizás la respuesta judía es ver cómo la tecnología, en la era del encuentro virtual, se transformó en una herramienta concreta de lo que siempre fue, durante muchas generaciones, el imaginario colectivo del pueblo judío, en diferentes lugares sosteniendo una conversación. Esta capacidad que nosotros tenemos de sostener la conectividad en red es lo que le permitió la fortaleza de resistencia, de resiliencia, para que el judaísmo lo tomemos como una cultura y una civilización no de sobrevivientes, sino de resilientes. Porque en última instancia, sobrevivientes son nuestros abuelos, son nuestros padres, o aquellos que atravesaron la experiencia contemporánea más traumática que tuvimos, que fue la Shoah, que en definitiva nos van quedando pocos sobrevivientes, pero todos vamos a ser de alguna manera testigos de la resiliencia milenaria de nuestra tradición. Por lo tanto, con la angustia que nos da esta situación, no tenemos que temer de que tenemos esa capacidad resiliente de preguntarnos qué vamos a aprender o qué oportunidades esta restricción nos trae, sabiendo que lo más importante ahora es cuidar la salud, cuidarnos entre nosotros, atender a nuestros mayores, sostener a los caídos, como rezamos cada día en las bendiciones matinales, de levantar a aquellos que están necesitados y que están de alguna manera también enfermos. Y no me quiero extender, pero dejo nada más para algo que a vos te encanta, Marce, hacer, que es una reflexión sobre el número 40. Nosotros llamamos a este espacio, aunque ya no llevamos 60 días puestos, lo llamamos cuarentena. Y creo que es muy importante reflexionar en la tradición judía, el número 40 fue una clara señal de la dimensión del tiempo de un cambio paradigmático. Nosotros a partir de 40 días en la Torá nos enseñan cambios sustanciales que tuvieron que ver cómo nuestro pueblo respondió a los desafíos. Y creo que esos desafíos están todavía vigentes. En el último de los temas que vos me proponés, voy a volver a la primer cuarentena, que fue la de Noah, la de Noé, de esos 40 días, del diluvio, que ustedes de alguna manera ya lo ven, que el diluvio siempre viene, y que tenemos que estar atentos a la construcción de ese arca de la salvación, que no es salvémonos de a uno, sino construyamos uno donde tengamos un lugar todos. La salvación de sentido y de trascendencia ante el desafío que esta pandemia trae a toda la humanidad y que el judaísmo tiene un reservorio espiritual, conceptual, filosófico y de prácticas comunitarias que nos permiten, como judíos, sumarnos al desafío universal de cómo transitar la pandemia y cómo la vamos a trascender, porque el impacto de lo que está sucediendo todavía no lo vimos. Y no lo digo en un aspecto apocalíptico ni negativo, sino que estamos suspendidos en el tiempo de la cuarentena para volver a una realidad, entre paréntesis, del mundo que dejamos, que ya no va a ser el mundo que vamos a encontrar. Por lo tanto, tenemos que estar conectados, unidos, sostenidos en red y en comunidad, y eso es un valor judío que tenemos que ofrendar a toda la sociedad. Con respecto a la parte política que viene asociada a este contexto, yo creo que es muy relevante o muy importante que nosotros entendamos que en situaciones de emergencia o de crisis tenemos que colaborar entre todos deponiendo las diferencias que nos dividen para encontrar las coincidencias que nos unen. Pero en lo político tiene que ser en el marco de las instituciones. Lo que no nos puede suceder es que por la emergencia de ordenar y liderar esta cuarentena, a diferencia de lo que prescribe la Constitución, haya una hegemonía de sumatoria de todo el poder público en un solo poder del Estado. Cuando nosotros por la emergencia estamos, de alguna manera, liderados única y exclusivamente por un poder ejecutivo,
eso tiene que ser un llamado de atención, que así como la cuarentena no puede ser indefinida, no puede transformarse esto en una manera de gobernar. Por lo tanto, apelar a los otros poderes, con la tecnología que quieran, con la modalidad que puedan, que se establezca rápidamente el sistema federal, cosa que ya está sucediendo en cómo estamos saliendo de la cuarentena. Cada provincia, cada gobernador empieza a resolver en su jurisdicción qué actividades y cómo volvemos a salir de la cuarentena. La necesidad de que no se gobierne solo por decreto, porque la necesidad y la urgencia no impide que tengamos las leyes, los debates parlamentarios, la participación de los representantes del pueblo. Y no me refiero a un trabajo de oposición, me refiero a el balance de los poderes del justo equilibrio de la nación. Y por supuesto una justicia, que no hace falta extendernos sobre sus magros resultados, pero lo imprescindible que es que con el uso de la tecnología y aún en cuarentena, tengamos un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo que puedan trabajar. El lugar de la oposición, por supuesto, es muy relevante, yo creo que tiene que ser un lugar responsable, no es el tiempo de la cuarentena en el cual lo que hay que hacer es profundizar la grieta o las diferencias, no porque no existan diferencias, sino porque tenemos que cuidarnos entre todos los argentinos. Y al mismo tiempo, no caer en la falacia ilusoria que hay que elegir entre la vida y la economía, porque tenemos que elegir las dos cosas. O sea, tenemos que preservar la salud, cosa que es imprescindible, pero no puede ser a expensas de encontrar un atajo de la picardía criolla de la política argentina, de tenernos a todos encerrados o dominados por el miedo, sin tomar las medidas y las decisiones que prevean cómo vamos a sostenernos el día que salgamos, donde el impacto en la economía y sobre todo en los más vulnerables va a tener un deterioro en lo social y en lo económico que va a requerir políticas de Estado y al mismo tiempo de la solidaridad de todos los argentinos. Si bien la posición relativa de Argentina va a mejorar, ya que la pandemia no pone en riesgo la salud pública argentina, porque en realidad no tenemos salud pública como política de Estado. Cada jurisdicción hace lo que puede con lo que tiene, y tampoco va a dañar la economía porque ya estaba dañada. Lo que sí va a hacer que Argentina terminará en una posición relativa, dado que todo el mundo va a estar muy complicado, donde absolutamente todas las economías globales y regionales van a estar amenazadas, y ahí es donde Argentina debiera salir de su aislamiento, negociar con los acreedores, no caer en el default. Que Argentina caiga en el default no es una decisión técnica, a lo sumo va a ser una decisión política e ideológica, porque hoy el mundo está abierto a soluciones y Argentina tiene que encontrar una solución para seguir formando parte de una economía no solamente local, sino también regional y global. Esperemos que, vuelvo a lo anterior, que el equilibrio de poderes, el buen funcionamiento de las instituciones, con todas las voces, con todas las divergencias, estemos a la altura de las circunstancias, cosa que el track record de la Argentina no es muy favorable, pero que esta crisis no deteriore más la situación política argentina, y desde ya, más allá de mi clara posición política y partidaria, no solamente en este marco, sino en este tiempo, no corresponde, me parece a mí, las afirmaciones políticas partidarias que sean hoy disruptivas y destructivas, sino a lo sumo que fortalezcan el sistema republicano de la división de los poderes y de la toma de decisiones consensuadas. Por último, vos me ofreciste algo que yo tuve 4 años remando en, no dulce de leche, sino en cemento con hormigón armado, para tratar de llevar adelante una agenda que paradojalmente, y también te agradezco que mencionaste que fui elegido presidente de la World Union for Progressive Judaism, cumpliendo el principio bíblico, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, y tampoco nadie es profeta en un gabinete donde su agenda no le dan prioridad. O sea que, en definitiva, lo que sucedió durante mi gestión en ambiente, más allá del bullying digital y la chicana, de la cual yo ya estaba acostumbrado por mi entrenamiento de años en la comunidad judía, que se potenció en mi actividad política,
Vos, Marce, conocés muy bien, hace muchos años cuando yo empecé, que son casi 10 en la actividad política, vos siempre fuiste uno de los pocos que lo miraba con simpatía, ni siquiera adherías, pero te parecía algo simpático, disruptivo, pero conocés muy bien todos los que me criticaron, como en tantos otros temas, y ahora se subieron a la política, es más, no se quieren dedicar más a la comunidad, quieren vivir de la política, quieren hacer solamente política, y que antes estaba muy mal meterse en política, y ahora parece que está muy mal dedicarse a la comunidad. Pero de cualquier manera, sí valoro el hecho de que Mauricio Macri como presidente me confirió, además de un honor, una gran oportunidad. La agenda de ambiente y desarrollo sostenible, lo decía Juan al principio, no es una agenda técnica, no es una agenda verde, es una agenda ética, es una política de derechos humanos. Los derechos humanos modernos, contemporáneos, porque nosotros, y quién mejor que los cordobeses por la trágica historia conocen, que cuando hablamos y referenciamos a los derechos humanos, obviamente tenemos que volver a la memoria, a la verdad y a la justicia de los derechos humanos profanados en el pasado. El problema que tenemos en Argentina y en el mundo son los derechos humanos pendientes del presente. Y los derechos humanos pendientes del presente no son de izquierda ni de derecha, no son de ningún partido, son de la agenda de todos los argentinos, y desde el año 94 estos derechos humanos están tipificados en la Constitución Nacional. Son tan básicos y tan elementales, como al mismo tiempo tan pendientes y urgentes, que no los registramos como derechos humanos. Y la Constitución los establece, que son el pan, el techo, el trabajo, la salud, la educación. Son todos derechos humanos de la Constitución. Y uno de ellos, en el artículo 40, es que tengamos un ambiente sano y equilibrado. Un ambiente sano y equilibrado para desarrollar nuestras actividades productivas y satisfacer nuestras necesidades. Y no solamente tenemos este derecho del ambiente, sino también tenemos una obligación, que es preservarlo y cuidarlo para las próximas generaciones. Y esto no tiene que ver con mi trabajo de estos últimos 4 años, sino lo que dice la Constitución, que como decía al principio, ni la leemos, ni la conocemos, ni la practicamos, pero la agenda de ambiente y un desarrollo sostenible es constitucional, no es ministerial. Por eso me pareció una muy buena iniciativa de Mauricio, y aún una muy buena iniciativa del actual gobierno de Alberto Fernández, que se mantenga como política de Estado la agenda de ambiente y desarrollo sostenible. No tiene importancia ni quién es el ministro, ni quién la gestiona. Tiene mucha importancia porque son de las agendas. Son tan importantes que en Argentina no son urgentes, porque son políticas de mediano plazo. Y si bien es cierto que el desempleo, la inseguridad, la economía, la salud, la educación, sí son urgentes, y que ambiente y desarrollo sostenible parece un lujo para la Argentina, son barreras arancelarias, son estándares de inserción en el mundo, y son lo que nuestros hijos y las futuras generaciones nos van a demandar, y por eso, como hacía mención a Noah y al Arca, y a los 40 días y al diluvio que viene, es parte de nuestro compromiso de Tikkun Olam, de reparar el mundo para que sea viable y sustentable en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que van desde el hambre cero hasta que cumplamos con los acuerdos internacionales para vivir y convivir en paz. Me excedí de los minutos que me diste para la apertura, quedo a disposición de los comentarios y las preguntas. Bueno, espectacular, no te excediste para nada. Lo que sí estamos notando es que estás con problemas de expresión, te resulta difícil expresarte últimamente. Siempre, nosotros cuando teníamos a Sergio como profesor, les cuento a todos, profesor en el seminario rabínico, a veces jugábamos tipo una apuesta entre los alumnos, de decirle cualquier cosa con tal de que hable de lo que nosotros inventáramos, y siempre podía hablar, y era siempre interesante. Podíamos decirle, ¿qué opina? Se ponía a hablar, y hacía como algunos links entre el termo y lo que fuera, y la verdad es que siempre era fantástico. Así que eso cada vez lo desarrolla más, así como su amor por la ironía y el sarcasmo, que es una virtud muy interesante. Dicho esto, vamos a hacer así. Yo ya fui recibiendo preguntas, los que quieran también pueden hacerlas por chat para sumarlas. Vamos a hacer las preguntas, las voy a ir acomodando de acuerdo a los 3 ejes que
fuiste mencionando y que te habíamos propuesto. Entonces, en el primer eje, que sería el de lo judío en términos generales, me gustaría, si podés, hacernos como un panorama, que yo sé que es difícil hacerlo en general, pero como ahora vas a tener una responsabilidad a nivel internacional, ¿cómo ves los distintos movimientos, o cómo ves el presente en términos de la comunidad judía, de los casi 15 millones que somos en el planeta? Somos poquitos, hacemos ruido, pero ¿cómo ves las organizaciones comunitarias, los movimientos, los problemas centrales de la comunidad, más allá de que no es lo mismo Argentina, Estados Unidos, Israel? Pero 3 o 4 pinceladas de esto nos vendrían bien escucharte. Ya, bueno, me gustó lo de polémico y eso, así que, digamos, no te voy a defraudar esta vez, como nos han enseñado, Marte. Yo no creo en el judaísmo denominacional. Yo creo que las denominaciones no ayudan al judaísmo, lo restringen, e importan categorías ajenas al ser judío. Es más, yo te diría de que la más obvia de todas, más ajena al judaísmo, porque al mismo tiempo es moderna, es la de la ortodoxia. Por el hecho de que la ortodoxia tiene 250 años, y si querés sacamos una encuesta aquí, entre los 150 y pico de compañeros que nos están escuchando, ¿quién está convencido de que la ortodoxia tiene solo 250 años? Y nadie, porque el marketing del autoposicionamiento de suponer que si tenemos barba y estamos vestidos de negro es la versión más auténtica y original del judaísmo, con todo respeto, es una opción posible hace 250 años, cuando los estados modernos europeos nos invitaron a participar, y algunos compañeros nuestros de Europa Central y Oriental dijeron: de ninguna manera vamos a entrar al mundo moderno porque nos vamos a asimilar y nos vamos a perder, por lo tanto nos quedamos con la capota, con las polainas, con la ropa negra, y con lo mismo que teníamos en Europa en esa época, que ni siquiera era ropa judía, era ropa europea medieval. Entonces, si vos le pudieras explicar a cualquiera de nuestros judíos contemporáneos que esa ropa que nuestros hermanos raigales ortodoxos utilizan en la ropa secular y moderna de la época medieval de Europa Central, te dicen: no puede ser, porque están casi convencidos de que Moshe Rabbeinu salió abrigado así desde Mitzrayim. Cosa que nosotros suponemos que salió en túnica, pero tampoco sabemos. Entonces lo que trato de decir es, desde la versión más moderna que la ortodoxia, porque el judaísmo liberal, como lo entendemos nosotros, fue siempre. Cuando digo liberal me refiero no liberal en términos económico y moderno, liberal en el sentido de que interactuó con el contexto y generó una respuesta judía tomando el contexto. Y no me puedo extender ahora para dar todos los ejemplos. Yo les recomiendo a todos ustedes que Marcelo, que es un excelente moré, además de muy divertido, pueda dar todos los ejemplos de cómo desde los términos que nosotros usamos, el sistema con el que compilamos la tradición oral en la Mishnah, la legislación rabínica, son todos temas que hemos tomado de los medios que nos rodearon, y tomamos con apertura el contexto y lo incorporamos con una singularidad judía. Si quieren un tema más concreto, mucho más polémico, mucho más difícil que la discusión entre los movimientos, pero mucho más interesante, podemos tomar el de la comida judía. Donde no hay comida judía, ¿qué vamos a hacer? No hay. La poca comida judía que hay habrá quedado en Roma, que es la comunidad más antigua, y ahora se llama cocina romana. Todo lo demás, o se lo sacamos a los polacos, o se lo sacamos a los primos. Porque ni la jalá ni la pita son nuestras. Que nosotros después las hemos santificado en hebreo y las bendecimos, no hay ninguna duda. Pero son dos panes clásicos que no son judíos. Ni la trenza ni la pita. O sea, doy con este ejemplo que no creo que las denominaciones sean buenas para la trazabilidad milenaria de nuestro pueblo. Somos una cultura, y el desafío que tiene el mundo moderno, y más en esta crisis, los movimientos se van a tener que empezar a juntar, las instituciones se van a tener que integrar, todo el campamento que no es raigal u ortodoxo va a ser uno solo. Vos conocés de mucho tiempo cuál es mi convicción, después de haber perdido casi 20 años de tratar de trabajar con el movimiento conservador. Digamos, vos sos testigo privilegiado
Vos ponderás mis éxitos, pero uno también tiene un buen nombre por sus fracasos. Todo mi fracaso en tratar de nuestros movimientos donde no hay ninguna diferencia que no sea política e ideológica de los personajes que somos los rabinos y los dirigentes, porque toda nuestra gente, si no es ortodoxa, entonces es un judío cultural que tiene práctica religiosa liberal, y nosotros debiéramos estar a la altura de las circunstancias para dejarnos, perdonen, digamos, la metáfora, dejarnos de joder en seguir dividiendo instituciones y comunidades y empezar a trabajar todos juntos, porque no tenemos más margen para seguir divididos inútilmente, lo que no significa que nos alineemos todos en una sola línea, que no significa que el liderazgo de la comunidad sea seguir a alguien, ya nos fue bastante mal conseguir a alguien, que lo que tenemos que hacer es tener nuestros maestros y nuestros líderes, pero la plasticidad de entender que la comunidad es un sistema de interacciones y de sinergias y de complementaciones, que vos bien sabés que no nos atacan, usamos toda nuestra energía para dividirnos y disipar las fuerzas. Cuando nos atacan, nos juntamos como un reflejo. Nosotros tendríamos que juntarnos, justamente porque tenemos en el demográfica del judaísmo a futuro, tiene que ver con el futuro de Israel. Le pasé el host, Marcelo. A ver, Sergio se nos perdió un poquito. Sergio se nos perdió. A ver, ¿se me escucha a mí? Sergio, ¿se habrá cortado? Gaby, ¿querés verificar esto? Hola, hola. Un segundo, que a Sergio se le cortó, porque venía andando mal venía andando mal el audio, ¿vieron? Y de golpe parece como que se fue Sergio. Ahora está por teléfono avisando que está por volver. Negro, creo que vos sos el anfitrión de vuelta. Hola, gracias, sí, acá estamos, acá estamos. Sí. Fíjate, Acá porque me estamos de parece nuevo. que Sergio está intentando volver. Sí, déjame que ¿Volvió? lo... No, todavía no. Ya no ha No, vuelto. acá. A ver, sí, acá está. Ahí le Acá damos. estoy. ¿Está Sergio? Sí, estoy. Sí, qué bueno. Sos como A el ver. Caduya. Pero, perdón, ¿dije algo mal? ¿Algo malo? No, pero puede ser que en tu casa tal vez se conectó algún otro equipo, alguien en otro formato vinculado a la web y se bajó tu capacidad de banda, entonces quedaste medio congelado y antes de cortarse es como que no se te escuchaba bien. Ah. Bueno, ya está, ya contesté. Vamos a otra. Bien. Bueno, ya que nombraste al tema de los maestros, ¿quiénes fueron y quiénes son tus maestros? Bueno, es una pregunta un poco difícil toda de contestar, pero digamos, en la línea de los rabinos, tengo que recordar y reconocer, bueno, por supuesto, a
Rubén Nissenbaum, que fue de alguna manera mi rabino y mi mentor, en Emanuel. Luego, aunque te parezca, digamos, increíble en la línea rabínica, al rabino Hans Harf, de bendita memoria, que creo que es uno de los rabinos liberales más ninguneados y denostados por todos nosotros como movimientos liberales en la Argentina, y que requiere una reivindicación por haber sido, yo lo encontré ya mayor a él cuando hicimos la fusión, la integración de NSI con Emanuel, pero solamente un tipo grande en edad con esa sabiduría tuvo la generosidad de dejar que un rabino que en esa época era joven venga con toda una comunidad y le dé lugar para poder juntarla e integrarla, y además haber sido el pastor de una comunidad 70 años, sin haberla abandonado, habiendo conocido el nombre de cada uno de sus miembros y haberlos asistido, y que no hubo ni manager, ni contrato, ni pase, ni dólares que le pusieran arriba de la mesa para que los traicionen y se vaya a ningún lado, sino que trabaje con fidelidad para su gente. Siendo él un sobreviviente de la Kristallnacht, porque era alumno en el seminario en Berlín. Entonces, cuando vos tenés personas de esa talla, con esa historia, con esa memoria, y ves, como conocés bien vos, la prepotencia de la soberbia de haber criado hijos que se hacen rabino y lo primero que hacen es negar al padre, digamos, y no tratar de matarlo simbólicamente, sino tratar de matarlo literalmente en la medida en que puedan, son maestros del ejercicio de un rabinato que realmente yo lo veo como ejemplar. Roberto Gretz también fue mi rabino en la época de mi bar mitzvah. Tengo que reconocer también a un gran maestro que no conocí personalmente, sino en Israel, cuando fue la yeshiva de su suegro. El primero es el rabino Tuvia Friedman, de bendita memoria, era el suegro de Marshall, que aún siendo un tipo tan grande y tan mayor, me pedía, aunque no podía, sin que le diga a la señora que le vaya a comprar tabaco para la pipa, mientras nos daba las clases de Talmud en su departamento. Y él, a pesar de la santa inquisición de mis colegas conservadores, que son tuyos ahora y no míos, que me pedían que no me den la ordenación rabínica, él dijo, yo la smijá te la voy a dar, Sinai. Sinai me llamaba, no quería llamarme Sergio, Sinai me llamaba. Sí. Quiero recordar en ese sentido, más allá que yo conocí primero al suegro, a Marshall Mayer, con el cual no trabajé, con el cual no tuve contacto y del cual no tengo ninguna duda que soy un discípulo. Perfecto. En otro aspecto, y no discípulo porque él me haya ungido, y mucho menos la viuda, ¿no? Que mucho no me quiere, pero sí con respecto a volver a Libertad, que es el lugar donde él empezó, y a llevar una de cómo nos involucramos con la sociedad y con la agenda global sin perder nuestra raíz y no mantener el status quo de lo que se hizo hace 40 años para repetirlo indefinidamente, que no es parte de su legado. Después tengo otros maestros, por suerte. Bueno, con Juan compartimos a uno, que es Guruji, que es un maestro de la meditación de la India, del Art of Living, y a otros, digamos, referentes que yo de alguna manera reconozco, y uno que es muy polémico, aunque a la gente no le gusta que lo diga, que es el padre Jorge, que ahora se transformó en el Papa Francisco, que en mi modesta opinión es uno de los líderes políticos más relevantes, contemporáneos de nuestro tiempo, y el argentino más importante de la historia, porque no va a haber un argentino que ocupe un lugar de relevancia en el liderazgo mundial y global como el que él adquirió, del cual yo aprendí, y no en los actos interreligiosos formales, sino en las conversaciones más personales, cómo articular la política con la religión y mantener en ambas una coherencia y una consistencia que las retroalimenten. Por lo tanto, yo te diría que cuando vos conocés muy bien, yo cruzo la línea de la función rabínica a la función política, él fue para mí un modelo y una inspiración, además de mi coach, entendiendo de que, bueno, ahora después de haber completado mi ciclo en la política, tanto como legislador y como ministro, vuelvo al llano de donde vine, que es mi vocación rabínica,
entendiendo que cumplí también un ciclo y que he contribuido en lo que pude al bien de la nación, y ahora vuelvo a mi comunidad de base, más allá de esta posición global, en la cual espero poder colaborar y trabajar para la unidad en diversidad del pueblo judío, los grandes desafíos que nos esperan en Argentina y en el mundo. Espectacular. En este marco, bueno, uno de los libros que escribió Sergio, le digo a todos, que muchos lo habrán leído, es El Evangelio según Francisco. Pero te quería preguntar sobre otro de tus libros y de tus pasiones, que tiene que ver con la Kabbalah, o Cábala, como lo quieran llamar. También Sergio escribió un libro hermoso de mística judía, que creo que el subtítulo era Un GPS para el alma. Quería saber y preguntarte, por un lado, ¿qué aporta la Cábala en vos y cómo ves la Kabbalah en términos generales para la vida judía? Y por otro lado, para pasar de esta parte a la que sigue, a las preguntas de política, alguna vez lo discutimos en persona, pero quiero ver si se modificó o no tu criterio con respecto a lo que en hebreo llamamos Hashgaha Pratit, que quiere decir, Hashgaha Pratit quiere decir, se traduce como la supervisión individual, pero vendría a ser una idea de nuestros jajamín, de nuestros sabios, en donde Dios se ocupa como específicamente de cada uno, personalmente. Dios se ocupa del señor Sergio Berman, Dios se ocupa del señor Juan Mora, Dios se ocupa del señor Francisco Jorge Bergoglio. Las dos cosas, mística judía y Hashgaha Pratit. Total, tenemos tiempo. Vos haces todas preguntas cortas, fáciles. Después yo estoy preocupado porque hablo mucho. Pero bueno, vos no me la sé fácil tampoco con las preguntas. El tema de Cábala es muy importante. Yo escribí ese libro con un solo fin, que es que no se la bastardee como un producto comercial y se la degrade como un producto de moda. Este libro salió justamente cuando la Cábala apareció con Madonna y toda esa idea del Cábala Center y la venta online de frases, tiritas, agua, merchandising, etcétera, que me parecía realmente muy peligroso que se trivialice algo tan valioso que no es otra cosa la Cábala que la tradición de la mística judía. La mística judía, como hay otras místicas también en otras tradiciones, es muy relevante para mí, yo creo que para todos. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que un sistema simbólico, filosófico y también práctico que la tradición judía preservó en un determinado momento como una especie de corriente subversiva, y luego fue recuperada por la Wissenschaft y por lo que fue la Universidad Hebrea de Jerusalén, que Gershom Scholem fue su primer académico que empezó a hacer toda una investigación revisionista de ponerle el valor de las corrientes místicas, que significa lo siguiente: no es lo mismo la espiritualidad, que es universal, que la religiosidad, que es individual, que la religión, que es una institución que tiene los atributos de la autoridad y del poder. Los tres sistemas interaccionan entre sí. La mística, la Kabbalah, es el desarrollo no mediatizado por nadie, ni por institución, ni por ninguna fórmula formal por la cual el individuo tiene un contacto con la dimensión trascendente que llamamos Dios. Por lo tanto, la Kabbalah o la mística desarrolla en nosotros una habilidad que puede ir desde la meditación, la contemplación, el estudio, el silencio, y se da siempre en el marco de la tradición y de la comunidad. En el judaísmo no hay Kabbalah fuera de Mesorá, no hay Kabbalah fuera de la tradición judía. No hay Kabbalah como una especie de aislamiento de levitación individual, de unión mística en el cual uno levita o se brota. Siempre es en el marco de la comunidad, pero reservando en Kabbalah qué es lo que yo recibo en mi interioridad única y singular del contacto con lo inefable, lo divino, el misterio. Para hacer más fácil, una persona que está frente a un paisaje majestuoso, puede ser inclusive las sierras de Córdoba, o está frente a una situación que lo conmueve, siente en su interioridad que está recibiendo una energía y una dimensión de conexión que lo trasciende. Ahí no necesita ni un rabino, ni un sacerdote, ni estar haciendo tefilá, ni decir una brajá. Está conectado directamente porque Kabbalah está recibiendo una conexión con un orden superior. Lo saben los enamorados, lo sabemos los padres con los hijos, lo saben aquellos que tienen esa especie de zohar, esa especie de relámpago, de flash, de insight, de mindful, donde está conectado con una dimensión superior. La otra, Hashgaha Pratit. No tengo ninguna duda de que existe
porque en realidad Dios no se va a ocupar de cada uno de nosotros, pero sí, si nosotros salimos a ese encuentro, nos va a recibir. Por lo tanto, para mí, la Ashgahat Pratit es algo que sucede si nosotros la desplegamos, no si la pedimos. Porque me parece que un Dios tan omnisciente, tan omnipotente, tan magnánimo, tan enorme como es, sería un acto totalmente egoísta suponer que Él se va a ocupar de mí. Ahora, es un acto sumamente amoroso y noble que si yo me dirijo a Él, Él salga a mi encuentro. Por lo tanto, para mí la Ashgahat Pratit empieza por uno. Por supuesto, yo escrutinio, evalúo y me planteo permanentemente qué me diría Él a mí si yo le preguntara. Así que por el momento sigo haciendo las preguntas, te queda claro que no siempre escucho bien la respuesta. Lamento pasar ahora a lo que sigue después de semejantes preguntas y respuestas. Acá preguntan en términos del segundo eje que conversamos, del eje político, ¿cómo ves ahora la conformación de la oposición frente al escenario que vendrá en el 2021? Porque este año es como que ya casi ha pasado. Y bueno, acá justamente la virtud de la moderación y la prudencia, además de que lo estamos grabando, me permite llegar a una posición que es la siguiente. No hay una oposición, hay opositores. Por lo tanto, en esa diversidad de opositores, hay que entender que por ahora cada uno juega su juego. En ese juego que cada uno juega, digamos, a priori todo de buena voluntad, cada uno juega su juego para tratar de ver cómo se puede representar ese 40% de argentinos que siguen esperando que la oposición haga su trabajo. Lo veo todavía disperso y poco eficiente. Por otro lado, hablando de Ashgahat Elokit, menos mal que hoy gobiernan los que gobiernan, porque si no fuera que con la pandemia no nos gobernaran los que hoy nos gobiernan, el que estaba gobernando no iba a seguir gobernando seguro. Por lo tanto, lo que digo es bueno que haya una oposición, porque no tiene ninguna posibilidad esa oposición de ser oficialismo y llevar adelante este país en la crisis en que estamos y la que vamos a enfrentar. No sé si fui claro con lo que planteé, pero lo hago en los términos más respetuosos posibles para entender que si hay Ashgahat Elokit, quiero decirte que no solamente Dios es argentino por Maradona, también por esta pandemia. Porque lo que estamos esperando es que nos proteja y que nos salve, porque el aumento del dólar, la situación de la economía, la situación política argentina, en esta calma de cuarentena que nosotros tenemos, es gracias a que los que son oposición son una mala oposición, pero oposición al fin. Y los que son el oficialismo, es un muy mal oficialismo, pero que está haciendo el trabajo que solamente puede hacer este oficialismo, porque no hay ninguna posibilidad de gobernabilidad en nuestro país, si no son los mismos que la hacen ingobernable, los que son hoy responsables de llevar adelante el país. Clarísimo. En esta misma línea hay alguien que pregunta por cuáles serían los 5 motivos que vos decís por los cuales no ganó de vuelta la elección Mauricio Macri. Bueno, el primer motivo, que está claro, creo que es la economía. Me parece que en la medida en que vos no resolvés la economía, no podés pretender resolver absolutamente, digamos, nada. El segundo motivo, me parece a mí, es la economía. El tercero, lo mirás más detalladamente, es la economía. Y el cuarto son los problemas económicos, porque el quinto es que lo que la gente necesitaba es que le resuelvas la economía. Para después de estos 5 puntos, que son uno, te puedo contar un montón de otros detalles que hacen a por qué no podía ganar la elección, aun cuando sí se puede, porque estaba ahí, sí se puede, una semana más, lo que vos quieras. Lo que digo es, hablando de Ashgahat Elokit, el único tipo que tiene Ashgahat Elokit, o sea, supervisión de Dios personal, es Mauricio Macri.
porque te voy a contar una cosa. Tiene tanta suerte para llegar, porque nosotros llegamos no tanto por un logro en términos de lo que sucedió con la Argentina, sino porque en la Argentina nosotros, ¿qué votamos? Votamos lo que no queremos, nunca votamos lo que querés. O sea, acá siempre gana el que está del otro lado de aquel que es castigado. O sea, cuando le tocó a Mauricio ganar, es porque ella fue castigada. Y ahora Mauricio fue castigado, porque no se resolvieron los problemas, llamados estructurales, de la economía. Ahora, esto no quita, cuando digo esto, que nosotros no vamos a tener que responder como si hubiera sido un accidente. No, no. Acá Dios y la patria nos demandan. Porque cuando digo que no se arreglaron los temas que se acaban de plantear, es porque hay que reconocer que hubieron errores, hay que reconocer que hubo también alguna mala praxis en el manejo de la economía, hay que reconocer que a veces subestimar algunos temas o la soberbia en no reconocerlos en tiempo y en forma generan también un distanciamiento de la gente, enojo de la gente. Todo eso me parece que son explicaciones a los 5 puntos que yo di, pero el fondo sigue siendo ese, porque acá a la medida en que vos podés resolver la economía, la gente hubiera reconocido los otros temas tan importantes que se hicieron. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que Mauricio propuso, que aparte no conducía a un grupo de tzadikim ni de santos, pero conducía a un equipo de, digamos, de trabajo, de los cuales también parte de su equipo son gobernadores que todavía siguen gobernando? Pues parece que la gente se olvidó que acá hay un montón de gobernadores que siguen siendo los mismos gobernadores que estaban en el gobierno anterior con Mauricio, y pareciera que ahora todos se convirtieron en un nuevo, digamos, gobierno. Lo que creo que es muy importante diferenciar, así como hay que hacer autocrítica para evolucionar, y hay que hacer autocrítica para responderle a la gente la demanda de la oportunidad histórica que nos perdimos con el gobierno de Mauricio, a pesar de todo lo bueno que se logró, se perdió una oportunidad histórica, porque además fue el primer gobierno no peronista que pudo terminar un mandato, que pudo por lo menos hacer algunas de las cosas valiosas que sí se hicieron, que vuelvo a insistir, no compensa la frustración y el enojo de la mayor parte de muchísimos argentinos, inclusive los que nos votaron, porque pensá que hay mucha gente en el 40% que nos votó, y así como nos votó, nos putea. Y yo digo, con sus razones, no es que no lo hicieron. No se puede comparar un grupo de personas bien intencionadas que fallaron a la expectativa de los argentinos con un grupo, una asociación ilícita que le robó a la Argentina lo que no le robó nadie en la historia. Entonces ahí es donde yo digo, así como uno evalúa los magros resultados por los cuales no fue reelecto, no puede estar puesto en el mismo plano de comparación, en mi modesta opinión, me hago cargo de que es una opinión mía, personal, que no quiero representar a nadie que a mí mismo. ¿Por qué? Porque justamente cuando no se resuelven los temas básicos estructurales de la economía, no hay ninguna posibilidad de valoraciones éticas a la política. La política es práctica y la gente vota para que le resuelvas problemas. La política tiene una ética que está lejos de ser la medida o la vara por la cual se proponen candidatos o la gente los elige. Por lo tanto, no hay que quejarse de eso, sino hay que mejorarla. Y eso sí, hablando de la cuarentena, no serán 40 días, como mínimo, si hacemos todo bien, son 40 años. Bien, no en el desierto, espero. Bueno, hablando de desierto y años, el último eje, las últimas preguntas, porque ya llegamos a las 8, en términos de medio ambiente, bueno, varios te querían preguntar, para que sonrías un poco y nos cuentes de vos, obviamente, sobre tu hermoso momento de Purim en la gestión con el disfraz de plata. Pero queremos escucharlo de vos, pero eso a la vez, en serio, queremos escucharlo, porque a veces eso, obviamente, tapa justamente lo del bosque, curiosamente. Entonces, espera, ahora espera. Parece mi draft. Espera, entonces, ahora, en serio, contanos, ¿qué tapó eso? O lo de los famosos televisores, que es terrible, porque te encasillaron en eso con una ridiculez total, pero digo, decinos algo de eso para que consten actas, pero especialmente, ¿qué es lo que tapó eso que se hizo, y que yo sé algunas de las cosas, por eso te las pregunto,
que se hicieron cosas revolucionarias en términos de medio ambiente, que nos digas algunas de esas y qué falta por hacer, todo eso como para casi pregunta final. Mirá, yo no me puedo quejar del bullying digital que me hicieron si mi propio gobierno no se dedicó a comunicar lo importante que trabajamos. Por lo tanto, yo no me puedo enojar con el ninguneo, el manoseo digital o mediático, si vos siendo gobierno no tomás las medidas para comunicar el trabajo que hicimos. Por lo tanto, yo lo tomo con la templanza, la resiliencia y además el humor que me tiene que caracterizar. Ahora, para el acta, yo no me disfracé de árbol, yo nunca tuve un disfraz de árbol, solamente lo que sucedió fue que la ciudad de Buenos Aires tenía un puesto que entregaba bolsas, y a todos los que le entregaban bolsas reciclables le ponían una especie de mantel que tenía plantas, y en un jardín vertical te sacaban una foto. Yo junto con 130 personas que tuvimos en ese evento, nos sacamos fotos en el jardín vertical con la bolsa reciclable. Ahora, por supuesto, cuando yo salgo de sacarme la foto, sacan una selfie y hacen toda esa campaña, anda a explicar que no te disfrazaste. No tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Pero no me disfracé. Ahora, por otro lado, te voy a decir una cosa que es más lamentable que el bullying. Que yo te cuente a vos, a todos los argentinos durante 4 años, todo lo que hice, nada hubiera quedado registrado como que me disfracé de árbol. Claro. Eso lo que significa es que entre la consistencia y la coherencia de lo que vos hacés y los temas totalmente superficiales e irrelevantes, hay una necesidad en el mundo digital de los memes, del bullying, del gaste, que de la información certera, verificable, acontable de lo que vos haces. Además, que vos lo conocés también, dado que muchos de los problemas que yo tuve respecto a la percepción pública nacieron de mi propio seno del gabinete y de mis compañeros, y además, dado que los medios y los periodistas, si bien son profesionales, están generalmente abonados a que cuando vos estás en la función pública no transmiten informaciones porque sean noticia, sino porque hay abonos, y como yo nunca lo hice ni lo voy a hacer, lo que ustedes siempre me dijeron, no entiendo por qué vos no comunicás, no entiendo por qué vos no aparecés, no entiendo por qué lo que vos hacés no aparece, es porque yo nunca pagué por aparecer en ningún programa, por hacer ninguna publicidad, ni por difundir mi gestión, que es pública, que está en internet y que es transparente. Por lo tanto, si me tengo que comer el bullying de no haber sido uno de los ministerios en el front, ni uno de mis compañeros en los cuales, además de gestionar, usaron muchísimos recursos para autopromocionarse, para posicionarse y para estar en todos los medios, quiero aclararles que es exactamente lo mismo que pasa hoy. Porque ustedes no me digan que no les llama la atención. Hoy, como todos los medios, de una punta hasta la otra, trabajan para una pauta oficial. Entonces lo que digo es, en ese contexto pasó eso. Ahora, cosas importantes, muchísimas. Pero justamente lo que yo no podría hacer es defender mi gestión en esta inferioridad de condiciones. Lo que sí puedo hacer es que todo aquel que quiera saber puede entrar a internet, bajar el informe de gestión y ver los hitos. Lo mandaste por WhatsApp también. Y ver los hitos. Pero me gustaría que digas cuatro cosas. No, pero no es por defender la gestión, porque son cosas que quedan tapadas y me parece importante rescatarlas. Mira, hace una semana tuvimos, de uno de nuestros egresados fue presidente de la Sociedad Israelí de Ecología, Marcelo Sterenberg. Y la verdad que nos hizo un Zoom hermoso, bueno, y nos alertó sobre una cantidad enorme de cosas. Y también habló mucho en parte, no mucho, digo, de la gestión que se hizo en el ministerio cuando vos estabas. Entonces, no está mal, y me parece interesante, nada, 1 minuto y medio. Por supuesto que esto no se puede explicar en 1 minuto y medio, pero me parece que hay 3 o 4 datos, que si no los diría yo, pero yo me los voy a acordar mal. Pero me parece importante algunas de las cosas remarcarlas, porque quedaron realmente corridas de foco. Y no es bueno eso. Está bien, más allá de que estén corridas de foco y en el contexto donde nosotros nos tocó gobernar con todos los problemas que hubieron, es obvio que esté. Quiero, digamos, comentar lo siguiente. Así como nos fue tan mal en la percepción interna,
nos fue excelentemente bien en el exterior con la inserción de Argentina en la agenda global del ambiente, que es la agenda del futuro y del mundo. Esto, de alguna manera, significó, entre los hitos, y también aprovecho que está, creo que también acá en esta charla relevante, Patricia Holzman, que fue jefa de gabinete y lideró al equipo, el ministerio. Los hitos tuvieron que ver con haber firmado el Acuerdo de París. El gobierno anterior no lo quería firmar, estaba con países como Kuwait, como Venezuela, como Irán, como Arabia Saudita. Mauricio dio la indicación, Argentina entró en el Acuerdo de París. Se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que comprometió la baja de emisiones de la Argentina y el cambio de la matriz energética y productiva, entre otros, ustedes habrán escuchado lo que fue el Plan Renovar, que es la primera vez que Argentina establece un 20% de su matriz energética en energía solar y eólica. Se duplicaron las superficies de los parques nacionales. Desde la época del Perito Moreno es el primer gobierno que duplicó la superficie de parques nacionales y reservas, que son la forma, por ley del Congreso de la Nación, de preservar la biodiversidad. Se crearon las áreas marinas protegidas, es la primera vez que la Argentina protege su riqueza en sus mares, lo que significó preservar y proteger el 10% del mar argentino a través de los parques marítimos Yaganes y Burbul II. Se generaron los inventarios de los recursos naturales. Algo muy importante que la Constitución establece, que los recursos naturales no son de la nación, los recursos naturales son de nuestras provincias. Y lo que hizo el gobierno nacional fue establecer con las provincias el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, para que cada provincia en su autonomía haga el ordenamiento territorial de sus recursos naturales. Se actualizaron el mapa de los bosques nativos, se completó por primera vez, luego de que la ley fue vetada y nunca financiada, el Inventario Nacional de Glaciares, algo que es imprescindible para el recurso estratégico del agua. Se desarrolló un tablero de control de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, se prescribió el control de fauna en las fronteras en el trabajo conjunto con la Gendarmería. El tráfico de fauna es uno de los delitos internacionales junto con el trata de personas y el narcotráfico. Se estableció una red federal de monitoreo ambiental y se realizaron acciones en la justicia por lo que tiene que ver Justicia 2020, de la tipificación penal de los delitos ambientales. Les quiero recordar que hoy los delitos ambientales son contravencionales. La gente puede pagar una multa y seguir adelante con devastar bosques y con dañar el ambiente. Se estableció el Programa Nacional Proesus de Emprendedores Sustentables. Hay varios cordobeses que lo ganaron, este plan, que tiene que ver con los jóvenes emprendedores vinculados a los temas de sustentabilidad. Se completaron todas las normas que OCDE, que es el Club de los Países Desarrollados en Economía, Argentina cumplió para poder ingresar. Lamentablemente todavía Argentina no ingresó, pero la materia ambiental cumplió con estos objetivos. Y les podría decir en este sentido que Argentina se posicionó en el mundo, tanto es así que por lo que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que al terminar el mandato se transformó en una ley, significa no es ya un decreto, es una ley de la nación, es una institución de la nación, es donde vos, Marce, recordabas de que fuimos, en mi caso, por mi cargo, fui distinguido entre las 100 personas más destacadas por la lucha con el cambio climático, porque Argentina desarrolló 7 planes sectoriales de mitigación al cambio climático, que no los puedo explicar, porque no tenemos tiempo, un plan nacional de adaptación. La adaptación es muy importante porque genera infraestructura resiliente para proteger a las poblaciones más vulnerables, dado que los que no tienen nada, cuando hay un desastre ambiental pierden todo, y son los primeros que tienen que ser preservados, con inversiones en infraestructura y en protección ambiental, entre otras cosas, y se aprobó la movilidad eléctrica. En Córdoba hay una fábrica de autos ahora eléctricos, a pesar de que no se pudo transformar todavía la matriz del transporte. En la Argentina antes un auto eléctrico no podía ser patentado, hoy está homologado y al mismo tiempo es parte de la futura, no ahora, pero futura matriz del transporte en la República Argentina. Otro de los temas, con este término, es el Plan Nacional del Agua, que es la cantidad de obras de infraestructura que se hicieron en agua potable y en saneamiento.
algo que sigue siendo para Argentina una deuda interna. Si bien se reforzó bastante el tema de agua potable, el 60% estaba solamente cubierto con agua potable, ahora el 85%, y todavía falta un 40% con cloacas, algo que tiene que ver con la dignidad de las personas, y como les comentaba, parte de esta política tiene que ver con los derechos humanos. Desde ya, el trabajo no es completo, no hay una satisfacción de haber abarcado toda la agenda, pero sí de haber establecido los parámetros de una política de Estado, que quiero decirles que nos reconforta muchísimo que el gobierno actual haya mantenido el estatus de un ministerio y haya mantenido esto como una política de Estado, algo que es muy importante. Cuando a mí me tocó terminar en España la última conferencia de las partes, el actual ministro, que es Juan Cabandier, llegó para hacer ahí el relevo, y ellos siguen participando dentro de ese marco, así que lo que me parece que es valioso, yo se lo dije también a Juan y al actual gobierno, creo que no hay nada que nos pueda unir más a los argentinos que cuidar el ambiente y los derechos humanos de toda la gente. Espectacular. Bueno, veníamos hablando hoy con Hugo, que es el Whiteman, lo conocés, el presidente de la Keila, y yo le recordaba que vos eras farmacéutico de profesión, de estudio, y la verdad es que un buen farmacéutico es el que sabe combinar las cantidades y las proporciones, hace una alquimia, y eso es lo que muchos de nosotros que te queremos vemos que seguís haciendo con mucho talento, alquimia dentro de cualquier lugar en el que te moves. Para nosotros es una alegría agradecerte, despedirte, que nos dejes una brajá para la comunidad de Córdoba, y mañana invitarlos a todos 7:30, no 7, para escuchar a Pepito Cibrián. Así que, Sergio, tu brajá de despedida para todos, y muchas gracias por tu generosidad. A vos, Marce, a Gaby, a la comunidad, a todos. La verdad, un privilegio, y esta posibilidad de conectar Córdoba también con la red de judaica, que realmente nos da muchísima satisfacción. Y nunca nos olvidamos cuando empezaste tu peregrinar hacia la docta, y sobre todo porque te hemos ungido como el gran rabino de la comunidad de Córdoba. Así que espero que ese estatus lo sigas manteniendo, por el hecho de que sos siempre nuestro representante y nuestro referente. Y yo creo que no hay mejor brajá para vuestra comunidad que la que ya tienen, que es mantener la continuidad y el fuego sagrado de nuestra tradición en la provincia, dando la asistencia y sobre todo la educación, y dando la continuidad y el estudio de la Torá en el cumplimiento de nuestras mitzvot. Y fundamentalmente, como hemos terminado en esta semana un libro, que es el libro Vaikra, que digamos Hazak Benit Hazek, que nos fortalezcamos, que nos reforcemos, que nos sostengamos en este tiempo de crisis, y que ahora que empezamos Bamidbar para recibir la Torá, podamos diferenciar lo esencial y trascendente de lo efímero y superficial, que esta intimidad de la cuarentena nos ponga en valor el afecto de los seres queridos, las cosas que sí tienen importancia y valen en la vida, que no desesperemos tampoco, que no seamos ilusos, y que nos comprometamos con la dimensión de la esperanza, que no nos pone en espera, en cuarentena, sino que nos pone a todos en la disposición de ofrendar lo mejor que tenemos, que es justamente lo que somos en aquellas cosas que hacemos. Y ustedes hacen comunidad en Córdoba, así que Tibu Brujim, Bejasakim, les deseo lo mejor de corazón, y les agradezco el enorme honor de haberme invitado esta noche a compartir con ustedes. Gracias, Sergio, gracias a todos. Shavua Tov, Kol HaKavod. Gracias, gracias.